Bueno, entonces, la vez pasada nos quedamos en este hermoso inventario que ya están haciendo, ¿cierto? Cortico. Entonces, yo voy a revisar esto, eso toma tiempo, entonces váyanlo preparando, ¿sí? Que no llegue el viernes y me digan, ay, profe, no tengo nada. Entonces, el viernes revisamos esto. Tienen 5 tareas, ¿no? Ya saben, el viernes las reviso todas. Esos datos de inventario debemos sacar aparte, o si lo tenemos que... Esto lo tienen que llenar en un Excel. Esto lo tienen que llenar en un Excel. Esta como tal. El inventario siempre es un Excel. ¿Listo? Mientras tanto van ordenando en carpetas. Es que lo uno va relacionado con lo otro. Listo. Entonces, veamos cómo sería si ya tuviéramos un proyecto de Tecloc totalmente montado. Entonces, esa es una arquitectura de una base de datos. No siempre llega a ser así de compleja, ¿listo? A veces no se requiere tanto, pero eso es un ejemplo de una base de datos en Tecloc. Entonces, ¿cómo se llaman cuando tenemos estas líneas amarillas? ¿Cómo llaman estas carpetas? Dataset, ¿no? Los datasets de Tecloc. Listo. Entonces, miren que hay uno que tiene puntos, ¿sí ven? Entonces, estos son datos de laboratorio. Cuando vean en Tecloc estos símbolos así rojo y así como horizontales son los topes. Entonces, veamos primero. ¿Qué significa cuttings? No, ripios. Ripios. Cuttings, pues sí, pero ripios o muestras de zanja, ¿cierto? Ahora, mira acá dice, datos de ripio como tal. Uno puede hacer una descripción de los ripios. Ustedes no sé si ya se han dado cuenta, pero allá en sus informes, puede que esté en Excel, puede que esté en máquina de escribir, puede que esté en un PDF, les van a aparecer los ripios en profundidades y la litología. ¿Sí han visto algo así? Que dice como de tal a tal intervalo, caliza con intercalaciones de tal a tal, ¿cierto? Entonces, eso luego lo vamos a cargar a Tecloc. Pero entonces, si no lo tienen ordenado, ¿cómo lo suben? Entonces, ordenen esto y le vamos a poner nombres. Entonces, tipo de roca 1 al ripio arenoso, tipo de roca 2 al ripio arena sucia, por ejemplo, arcillas. Todos los ripios también se van a poner unos números y se va a crear un Excel. Buenas. Ahora, en esta base de datos de Tecloc van los básicos. O también, esa carpeta no, así no se le llama básico, sino se le llama core. Sí, o sea, la podemos llamar core, núcleo. Entonces, aquí ¿qué van? Los datos de porosidad, permeabilidad al aire, permeabilidad Klinkenberg, densidad de grano, saturación de petróleo, saturación de agua. ¿Listo? Esos son los básicos, que los tienen que ir ordenando, si no, no los pueden cargar. Bueno, acá, en core, ¿qué tenemos? Pues tenemos una data interpretada de los núcleos, las litofacies, los tipos de roca, tipo de roca 1, tipo de roca 2, pero de núcleo, no de ripio, de núcleo. ¿Listo? ¿Qué más viene? Desviación. La desviación es la geometría del pozo. Entonces, aquí es donde va, o también, aquí le cambiaron el nombre. Este es el survey, ¿listo? Lo que conocemos como survey. Entonces, aquí en la data original, bueno, el index, esto se calcula. Yo les voy a enseñar más adelante con un modulito cómo se calcula, pero yo necesito que me hayan cargado. ¿Cuáles son los 3 datos que tienen que cargar acá? Para poder tener la del survey, la desviación. No, MD, inclinación y azimut. MD, inclinación azimut. Si no tienen eso, no van a poder crear la geometría. Además, el total depth y el Kelly-Ushin. ¿Listo? Esos 5 datos lo necesitan para poder crear la desviación del pozo. Ahora, si ustedes, o sea, todo esto se lo calcula, ¿listo? Todos esos son cálculos que hace el mismo técnico. Acá, la mineralogía. Entonces, ustedes van a cargar como si fueran datos de básicos una serie de puntos, pero esos puntos vienen de los informes. Entonces, vamos a tener acá esto es DRX. Si ven que viene la fracción menor a 2 micras, eso ya saben que eso es difracción de rayos X.
Entonces, miren, tenemos porcentajes de arcilla, sílice, carbonato, dolomita, feldespato. Bueno, el feldespato de sodio es la plagioclasa y feldespato potasio. Ahora, ¿qué significa OH? Logs. ¿Quién me dice? Eso lo vimos en los tipos de registros. OH. ¿Qué significa OH? Open hole, ¿cierto? O sea, registros a hueco abierto. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿qué hay acá? A ver. Entonces, tenemos los básicos. Tenemos, si tenemos algunas litofacies. Teclog es un software mañoso. Muy mañoso. ¿Por qué? Porque si uno tiene, por ejemplo, la carpeta de básicos de tipos de roca de núcleos o de acá, tiene que hacer un resampling. Entonces, para poder pasar a hacer los cálculos, uno necesita resamplear. O sea, coger, arrastrar la curva y meterla aquí con la misma de los registros. Porque lo que yo voy a la Lithoteca Nacional y con la lupa yo creo mi tipo de roca 1, tipo de roca 2, eso es un registro de pozo, una curva discreta de tipos de roca. Pero eso está en otra carpeta, entonces Teclog requiere hacer un resampling para poderlo analizar. Entonces toca, miren que aquí están litotipos otra vez, que son estos mismos seguramente. Bueno, un quick look, ¿qué es? Es cuando uno hace un análisis rápido de B-shape, porosidad total, porosidad efectiva, permeabilidad, ¿listo? Pero, o sea, uno aquí usa Archie. Archie es la ecuación para sacar saturación de agua más básica. Ya después uno se da cuenta si sirve o no. Después uno le mete modelos más avanzados. Listo. A ver, topes. Entonces aquí todos los topes estratigráficos que ustedes van a ir montando van a quedar acá. ¿Qué significa XRF? Fluorescencia de rayos X. En Guatiguará hay una máquina que ustedes también la pueden solicitar que es de fluorescencia. Entonces, se emiten rayos X y eso genera que los átomos tengan una fluorescencia. Entonces, según la cantidad de energía que emitan, se puede saber qué elemento químico hay. Si yo tengo mucho, por ejemplo, calcio, muchachos, y oxígeno, ¿qué mineral puede ser ese? Calcio y oxígeno, ya, ¿eso qué era? ¿No han visto la lista de minerales que les pasé? Te ganaron un quiz. Aparte faltó mucha gente. Entonces no. La verdad es que se lo iba a poner de todas formas y así no hubiera faltado nada. A ver, necesito que aprendan esa lista de minerales. Entonces, van a hacer unas planitas con la fórmula química, porque es que si no, ustedes no van a saber nada de petrofísica. Entonces, a ver, ¿dónde está? Search. ¿Está acá? Aquí está. Entonces, tienen hasta mañana a las 12 de la noche para hacer esta lista de minerales a mano. Escribir, mejor dicho, escribir y numerar. Le toman foto y la suben al grupo de WhatsApp. Ahí se las acabo de enviar otra vez. Ya la había enviado, pero no la habían mirado, ¿cierto? Entonces tienen que numerarlos todos. ¿Sí? Entonces colocan cuarzo, feldespato. ¿Sí? Entonces todo lo que esté en esa lista, ¿para qué? Para que la aprendan. Y con fórmula química los que la traigan. ¿Listo? Y con fórmula química los que la traigan. Los que traigan ahí todos los silicatos. No, todo. Sí, hacer una lista.
Hay un dicho que dice, esa es una opción, bueno, ¿y por qué no la imprimimos? Hay un dicho que dice, si lo oigo lo olvido, si lo veo lo recuerdo y si lo hago lo aprendo. Esa es la razón. ¿Listo? Si lo imprimen, lo ven y lo olvidan. Listo, así no van a olvidar que si yo tengo mucho oxígeno y calcio, eso es calcita. Listo, calcita. Como nadie me contestó, se jodió. Bueno, entonces, esta gráfica es súper famosa. ¿Ya la han visto alguna vez? ¿No? Sí, ¿cierto? Entonces, este es el perfil del filtrado del pozo. Entonces, vamos a tener acá la torta de lodo, o mud cake. Tenemos la zona lavada, la zona de transición y la zona virgen. ¿Qué me interesa que se aprendan? Miren, ¿qué significa RXO? Mira, aquí dice la resistividad de esta zonita, ¿cierto? La zona lavada. RT, resistividad ¿qué? Verdadera o true, ¿cierto? Entonces, ¿qué registro de pozo me mide el RT? El resistivo profundo. ¿Listo? El resistivo profundo. Bien. Entonces, esto tienen que aprendérselo, muchachos. Por favor, lo repasen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué voy a tener yo en mi zona lavada? Tengo mucho filtrado de lodo, o sea, agüita sucia, que logra permear, ¿sí?, de lo que vamos inyectando, con petróleo, que es lo que queda de la zona lavada, de la zona virgen. Todavía queda un poquito ahí de petróleo. En la zona de transición, pues vamos a tener ahí crudo y agua. Y ya en la zona virgen, vamos a tener solamente petróleo, no. Si ven que hay un poquito de, esos son cuarzos, sí, son granos minerales. Y miren que alrededor de los cuarzos vamos a tener algo, eso es agua. Entonces, ¿alguien sabe cómo se llama esta agua? El agua irreducible. ¿Listo? Ese es el agua irreducible. ¿Qué quiere decir eso? Que antes todo era agua, el petróleo migró, desplazó casi todo el agua que había, pero llega a un punto donde no se puede desplazar más, y ese es el agua que queda ahí atrapadita. Entonces, veamos cómo es el perfil de filtrado de pozo. Digamos que si lo vemos de lado o desde arriba, miren, ese es el pozo. Lo negro no es petróleo, lo negro es filtrado de lodo, ¿listo? Entonces, el resto es agua. Entonces, aquí vemos cómo está, ¿cómo se llama esta zona? Lavada. ¿Y esta? No. ¿La zona de qué? De transición, ¿sí que hay un poquito de filtrado de lodo? ¿Y esta? Ah, la zona virgen. Entonces, bueno, ¿cómo es la resolución de los registros de pozo? Nosotros vamos a tener unos que logran llegar más profundo y otros más someros. Entonces, tenemos la zona lavada, la zona de transición y la zona virgen. Entonces, ¿cuál es? Hay algo que llama la resolución vertical y la resolución horizontal, ¿sí? Entonces, los registros de inducción profundos tienen más o menos 80 centímetros de resolución vertical y casi 2,50 metros de resolución horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va a medir este registro? ¿En qué zona? No, en la Virgen, la zona Virgen. Es el más profundo, por eso es que ¿quién me mide? ¿RT o RXO? RT, listo. Laterolog es otro tipo de arreglo. Me va a medir también la resistividad en la zona virgen, ¿sí? Los laterolog profundos también llegan hasta la zona virgen. Ahora, tengo 3 amarillos, ¿sí los ven? Estos son los registros radioactivos. Entonces voy a tener el neutrón, el gamma ray y la densidad. ¿Cuáles son pasivos? Solo hay uno, el gamma ray. Él mide pasivamente cuánta radioactividad emite naturalmente la formación. En cambio, el neutrón, yo emito, como dice su nombre, neutrones. Y el densidad, pues, él también emite, ahorita les digo qué hace, y capta otra señal. Bueno, emite rayos gamma y los transforma en densidad. Entonces, ¿esos manes dónde van a medir, muchachos? ¿Quién me dice? La zona transicional, el neutrón, ¿cierto? Y el gamma ray y el densidad, dependiendo del perfil de invasión, obviamente, seguramente les van a medir en la zona lavada. ¿Listo? Esto mide en la zona lavada.
Y el sónico, ¿dónde mide? Lavada también, todo de aquí para abajo en la zona lavada. Entonces, el sónico, ¿qué unidades tiene el sónico? Microsegundos sobre pie, muy bien. Y aquí tenemos los microresistivos. ¿El dimíter qué mide, muchachos? Los buzamientos. Algún día lo aprenderán. Los buzamientos, listo. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren más o menos en pulgadas, el resistivo profundo tiene 60 pulgadas más o menos. Y cada vez hay otros más pequeñitos, ¿sí? Que miden es en la zona de transición o la zona virgen. Bueno, entonces ahí salimos de la introducción. Ahora vamos a ver las propiedades de reservorio. Entonces, veamos las propiedades básicas. Entonces, ¿cuáles son? La porosidad. Eso es un repasito rápido, ¿sí? Eso lo ven ustedes en análisis petrofísico. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver propiedades de reservorio, luego pruebas de laboratorio y luego sí vamos a ver los tipos de registros de pozo a detalle. Entonces, veamos estas. Entonces está porosidad, permeabilidad, saturación de agua, mojabilidad y presión capilar. Entonces, ¿la porosidad qué es? Es la capacidad de almacenamiento que tiene una roca, ¿listo? A nivel práctico. Si ya lo miramos a nivel matemático, es el volumen de espacios vacíos sobre el volumen total de roca por 100. ¿Listo? La porosidad que contiene fluidos, tiene agua, petróleo y gas. Pero pues a nosotros nos gusta simplificar, ¿cierto? En rectángulos, ¿ves? La roca. Entonces miren, nosotros los geólogos hablamos de matriz y armazón. Entonces, en sedimentología les tuvieron que haber dicho a ustedes que la matriz, ¿qué es? En sedimentología, ¿qué es la matriz? A ver si ustedes saben. Bueno, hay una confusión, ¿listo? La matriz es la parte más fina, ¿cierto? En sedimentología, en geología, la parte más fina de la roca, la matriz que soporta el armazón. El armazón son los granos, estos que estamos viendo acá, los cuarzos y los feldespatos. Todos estos minerales que ven aquí, esos son el armazón de la roca. También hay cemento, ¿cierto? Que se encarga de pegar esos granos. Pero ¿qué ocurre? No sé por qué algún ingeniero de petróleo se le ocurrió decir, no, vamos a llamar el armazón matriz. Entonces, en petrofísica se habla de matriz petrofísica. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les hable de matriz, estoy hablando es del armazón de la roca. ¿Listo? Matriz petrofísica son estos granos que soportan, como es la roca como tal, los granos de roca. ¿Listo? Entonces, esa matriz petrofísica, si ven que la vamos a representar como un rectángulo, y los espacios porosos que pueden estar rellenos o no de cemento o de arcillas van a estar aquí como la porosidad. Entonces lo vamos a representar como un rectángulo. Ese rectángulo, ¿qué pasa si yo, qué significa 1? 100%, ¿cierto? Y este rectangulito representa la porosidad. Entonces la porosidad es, bueno, la matriz es 1 menos la porosidad. ¿Listo? Entonces apréndanse este rectangulito para hacer sus cálculos matemáticos. Es muy sencillo. Entonces, siguiente. ¿Qué es la porosidad? Entonces la fracción de roca no ocupa por sólidos, básicamente. Ahora, existen dos tipos de porosidad. Hay una porosidad total, también conocida como máxima, también conocida como absoluta. ¿Listo? Porosidad total. ¿Listo? Y una porosidad efectiva. Entonces, muchachos, ¿la porosidad efectiva puede ser mayor que la total? No. Puede ser igual, pero nunca mayor. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo este rectángulo que es mi matriz petrofísica, y esta es la porosidad total, la efectiva es ¿cuál? La que está interconectada por donde puede fluir el petróleo. Y esta es la porosidad no efectiva, ¿listo? Pero nunca la efectiva va a ser mayor que la total. Pueden ser iguales, si no hay arcillas, ¿sí? Entonces, listo, ya saben eso. Entonces, ¿qué es la porosidad efectiva? Es el volumen poroso conectado sobre el volumen total. Pero es más chévere verla, ¿sí? ¿Cómo es la porosidad efectiva como tal? Entonces, es el volumen de espacios vacíos interconectados. ¿Cómo llama esta letra griega? Phi. Entonces, se coloca phi y una E, para diferenciarla de la total.
Entonces, imagínense que la porosidad afectiva es así, son como una colonia de hormigas, ¿sí? Estas son las gargantas de poro, así se ven las gargantas de poro. ¿Cuál es la diferencia entre una garganta y un poro? La garganta son estos como tubos, ¿listo? Y los poros son estas zonas más grandecitas. Es como tener la casa, ¿no? Usted tiene una habitación, que es este salón de clase, este es el poro, y el pasillo es la garganta de poro que lo conecta con otra habitación, ¿listo? Entonces, así es la red tridimensional. ¿Cómo se generan estas visualizaciones tan bonitas que ven acá? Con una máquina que llama tomografía axial computarizada, que ustedes tienen en Guatiguará, si la quieren pedir. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende la porosidad? De varias cosas. Entonces, depende del grado de calibración. ¿Qué significa que esté mal calibrada? ¿Quién me dice? Es lo mismo. ¿Qué es que significa que esté mal seleccionado? Diferente tamaño, ¿cierto? Entonces, cuando todo está muy calibrado, es que tenemos un solo tamaño. Y si está mal calibrado, pues vamos a dañar la porosidad. ¿Por qué? Porque los granos finos se meten en los poros. ¿Listo? Entonces, ¿esta roca está muy bien calibrada o muy mal calibrada? Mal calibrada. ¿Y esta? Muy bien. ¿Cómo puede pasar esto? Por el transporte. Esto es una arena de playa, ¿sí? Cuando sale la montaña, está en el río, está así. Y a medida que se va transportando por el río, pues se va puliendo, por así decirlo, y quedan de esta manera. Ahora, estos son los contactos. Mire, por ejemplo, tengo contactos flotantes, puntuales, tangenciales, completos y suturados. ¿Cuál será el peor a nivel petrofísico? ¿Qué creen ustedes? Suturado. ¿Cuándo puedo tener ese tipo de contacto? Cuando la roca tiene mucho cemento y está compactada. ¿Listo? Y cuando tengo el flotante, esto también es muy malo. Puede pasar que sean arcillas. Entonces, está soportado por tanta arcilla que las arenas ni siquiera le tocan, ¿sí? Entonces, los yacimientos de petróleo es mejor que tengan estos contactos puntuales y tangenciales por acá. Entonces, ¿cómo varía la porosidad? La porosidad máximo puede tener empaquetamiento, ¿sí? Entonces puede tener empaquetamiento cúbico, ortorrómbico o romboédrico. Entonces, el máximo valor que puede tener es 47.6.8, ¿listo? Esto es lo máximo que puede tener. Si ustedes sus valores de porosidad le dan mayor a estos, que les quedó horrible, ¿cierto? Como unos compañeros míos que hicieron un mueble y les daba 70% de porosidad ¿sí? y no me querían creer. Me tocó mostrarles eso. Bueno, entonces ya saben. Entonces, los yacimientos de petróleo normalmente, esto es cuando estamos en el campo rubiales o muy cercano a la superficie, ¿sí? Una porosidad, una belleza. Está recién enterradito y los granos están ahí con agua todavía. No están compactos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se compacta la roca, los granos se ordenan de otra forma hasta que se empaquetan así. ¿Listo? Ahora, hay distintas clases de porosidad. Está la porosidad primaria y la porosidad secundaria, que normalmente es por fracturas, pero también hay por disolución. Entonces, es básicamente que tenemos, miren, el volumen poroso primario es alto y el de fracturas normalmente es pequeño. ¿Listo? Las calizas, entonces, ¿qué yacimientos son así? Las calizas. Las calizas, ¿sí? Las que efervescen, la formación La Luna, por ejemplo. Lo que conoce como yacimientos naturalmente fracturados. Arabia Saudita, el Jurásico de Arabia Saudita es así. Entonces, ¿cómo la porosidad total en sistemas de doble porosidad? Entonces, suma el espacio vacío de los poros, o sea, la primaria, más el espacio vacío de las fracturas o los moldes. Se le llama porosidad móldica cuando tengo un fósil y se disuelve, o tengo una zona que tengo una caverna, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, miren que se suman las dos porosidades y tenemos acá el volumen de matriz, matriz petrofísica, ¿no? Que es el armazón de la roca. Entonces, ¿cuáles son los rangos de porosidad y permeabilidad aceptables? Entonces, eso tiene que saberlo usted de memoria, ¿sí? Entonces, de 0 a 0,5, muy malo. ¿Listo? De 5 a 10, pobre. De 10 a 15% de porosidad, justo. De 15 a 20, bueno. De 20 a 25, muy bueno. Y mayor a 25, excelente. La permeabilidad, pues para yacimientos convencionales, pues miren, estos valores no les sirven. Entonces tenemos de 1 a 10 milidarcis. Miren, milidarcis, no darcis. Milidarcis van a ser justo. De 10 a 100, bueno.
De 100 a 1000, muy bueno. 1000, ¿qué sería? Un Darcy. ¿Listo? Yacimientos de petróleo como Llanito, las Infantas. ¿Qué valores de miliarcis tienen? 100, 150. Ya son valores de yacimientos grandes. Rubiales, que está tan cerca a la superficie, tiene 1000, 2000, 4000, 5000 miliarcis. ¿Listo? Esa es la diferencia. Pero la viscosidad es muy alta del crudo, está biodegradado, entonces no fluye casi. Entonces, bueno, ¿cómo es la porosidad con respecto a la profundidad? Se va compactando, ¿sí? Entonces, yo puedo tener partículas de arena o de arcilla, ¿cierto? La arcilla son filosilicatos. A ver, nómbrenme 3 filosilicatos. Ah, metan la lista, muy bien. Mañana ya me pueden contestar. Listo. Pues sí, no la van a hacer hoy. Van a esperarse hasta mañana. Tienen hasta mañana a las 12 de la noche, ¿no? Clorita, muy bien. ¿Cuál otro? Muscovita, ¿cuál otro? A ver, esmectita también, ¿no? Hilita, biotita, bueno, muchos minerales. Todos esos son los filosilicatos que conforman el shale. ¿Listo? Entonces, ¿qué notan? ¿La porosidad es directa o inversamente proporcional a la profundidad? Inversamente proporcional. ¿Sí? Que a medida que aumenta la profundidad, disminuye la porosidad. ¿Cómo termina el shale? ¿Sí? Que termina muy plano, muy compacto. Y la arena, pues también, pierde el agua y pierde los gases que tenga ahí metidos y queda compacto. Entonces, este proceso genera en los registros de pozo algo que toca tener cuidado, que toca entender. A ver, ¿qué notan de este registro de pozo? ¿La porosidad se mantiene o va aumentando o disminuyendo? Entonces, si ven que tiene una pendiente, entonces a eso es lo que le conoce como una deriva. Entonces, ustedes ven esto y dicen, ah, este registro de pozo presenta deriva. ¿Listo? La deriva es que va inclinada. Algo típico, otro registro que tiene deriva es el SP. ¿Listo? El SP, cuando ustedes lo adquieren, también tiende a tener deriva. Toca hacer una corrección. ¿Listo? Entonces, veamos esto. Esto es como una simplificación de un yacimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos gustan los cuadraditos? Entonces, vean cómo son en realidad. Tenemos, el de arriba es un yacimiento clástico, o sea, una arena, una arenisca. Y el de abajo es un carbonato. Entonces, ¿la matriz qué es? ¿Qué es la matriz? El armazón de la roca, los granos que conforman la roca. Listo. Entonces, vamos a tener, miren, una porosidad total. Esa porosidad total no tiene en cuenta esto. ¿Qué es esto? La arcilla seca. Entonces, hay una parte del yacimiento compuesto de arcilla que está totalmente seca, que esa no se puede almacenar nada ahí. Pero también hay una arcilla que está mojadita. A eso es lo que le conoce como el clay bound water, o el agua asociada a las arcillas. ¿Listo? Entonces, esta sí que conforma la porosidad. Por eso es que el registro neutrón mide alto. El neutrón es alto en las arcillas, por esta agua que está asociada a ellas. ¿Qué significa CBW? Clay bound water. Agua ligada o asociada a las arcillas. ¿Listo? Entonces tenemos esta otra que es el agua capilar. ¿Se acuerdan que había un agua irreducible? Es esta, muchachos. Esa es el agua irreducible. O sea, ese es el agüita que no se mueve. ¿Listo? Y también tenemos el agua que está en el centro del poro, que esa sí se va a mover, que es el agua móvil, como dice su nombre. Entonces, ¿sí ven? Tenemos 3 tipos de agua acá. Y los hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, esto es el hidrocarburo como tal, que está en la roca. De la porosidad efectiva, miren dónde está. Toma el agua capilar, el agua móvil y los hidrocarburos. Pero la total capta eso más el agua ligada a las arcillas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un yacimiento de carbonato? Es lo mismo, excepto que aquí se le agrega, digamos que esta sería la porosidad primaria, por así decirlo, y esto que vemos acá es la suma de la porosidad secundaria, fracturas y box. ¿Qué significa box? Oquedades. O lo que llamamos las zonas disueltas, las cavernitas. ¿Listo?
VOG es eso. VUG. Listo. Entonces, pasemos de rectángulos a cubos. Entonces, ¿qué es 1 menos la porosidad? La matriz, muy bien. Ahora agreguémosle otra dimensión. Entonces tenemos acá la saturación de agua, ¿cierto? O sea, este cubito que ven aquí blanco, transparente, es la matriz. Ahora, si esto es la matriz, ¿qué significa esto de abajo? ¿Qué es? O sea, el volumen de espacio vacío, ¿cierto? La porosidad. La porosidad la divido en dos, ¿sí se dan cuenta? ¿Lo verde qué es? No lean acá. El volumen de hidrocarburos, ¿cierto? Es un volumen porque está en 3 dimensiones. Y el volumen de agua. Eso es lo que yo voy a tener en la porosidad efectiva o total. ¿Qué ven ahí? ¿Porosidad total o efectiva? Efectiva. Total, muy bien. Total, porque aquí, miren, va de un lado al otro. ¿Listo? Listo. ¿Qué significa 1 menos la saturación de agua? Saturación de petróleo o de aceite. Muy bien. Listo. Entonces, la saturación de agua es básicamente ese espacio que está denominado como el que está ocupado por fluido agua, ¿sí? Como agüita. Se toma en fracción, o sea que van entre 0 y 1, ¿sí? O sea que 0,2 de saturación de agua, ¿cuánto tengo de saturación de petróleo? 0,8, 80%. Entonces, ¿qué es? Es el volumen de agua dividido en el volumen total de poros. También está la saturación de oil, de petróleo, que es lo mismo, volumen de petróleo sobre volumen poroso. ¿Y esto qué era? La saturación total, ¿no? Entonces, saturación de petróleo más saturación de gas más saturación de agua suman 100%. ¿Listo? Pero entonces, como yo no, es difícil separar el gas del petróleo, se prefiere mejor trabajar en saturación de agua, porque todo lo que no sea agua va a ser hidrocarburo, puede ser petróleo o gas. ¿Cómo se llama, cómo se llama el gas disuelto? ¿Sí se acuerdan la variable, cómo se llama? El gas disuelto dentro del crudo. RS, váyanselo aprendiendo. RS es lo que conoce como el gas disuelto. Listo. Entonces, permeabilidad. ¿Con qué símbolo se representa la permeabilidad? Con una K. Díganme los dos tipos de permeabilidad en las pruebas básicas. Klinkenberg al aire, ¿no? ¿Cuál es la más precisa? A Klinkenberg. ¿Por qué? Porque ya tiene corrección por rozamiento de aire. Listo. Entonces, veamos los rangos. ¿Qué es la permeabilidad? Si la porosidad era la capacidad de almacenamiento, ¿qué es la permeabilidad? Capacidad de flujo, ¿listo? Capacidad de almacenamiento, capacidad de flujo. Capacidad de almacenamiento, capacidad de flujo en un medio poroso. ¿Cómo se llama la ley que rige la permeabilidad? ¿La ley de qué? De Darcy, listo. Entonces, los rangos de permeabilidad ya los había dicho. Entonces, se leen en milidarcies y ya mayor a 1000 es excelente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que ven acá es lo que conoce como un crossplot o un diagrama cruzado de puntos. Entonces, la permeabilidad, miren, ¿está en escala lineal o logarítmica? Logarítmica, porque es muy grande. Entonces, la porosidad y la permeabilidad tienen una relación directa o inversa. Directa. Si aumenta el uno, aumenta el otro. ¿Listo? Puede variar la pendiente, eso sí. No son directamente proporcionales, son directos. Ahora, esto que ven acá, ¿cómo se llama? ¿Qué significa R cuadrado? ¿Cómo están de estadística? El coeficiente de determinación, ¿cierto? ¿Qué significa que sea 0.88? Que se correlacionan un 88%. ¿Listo? Si el R cuadrado es 1, o sea que son 100% iguales. Bien. Entonces aprendan a sacar estas regresiones en Excel, es muy fácil. Entonces ustedes la arreglan y tal, y tienen sus regresiones. Bueno. Más adelante les voy a enseñar una cosa. Hay un señor que un día estaba desocupado llamado Winland. ¿Listo?
Entonces, Winland creó una plantilla para esta gráfica que la vamos a llamar Winland R35. Entonces, eso nos va a decir los tipos de roca o también unidades hidráulicas de flujo. Entonces, vayan averiguando lo que hizo Winland R35. Entonces, algo que se llama la relación entre permeabilidad horizontal y permeabilidad vertical. Entonces, la permeabilidad horizontal casi siempre va a ser mayor o menor que la vertical. Mayor, miren. Vemos en este caso que los granos están subredondeados, que la horizontal es 2000 milidarcis y la vertical es 1500. Eso es algo muy bueno. Pero mire, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo partículas más alargadas? ¿Cómo hacer esa relación? Mire, va a ser 800 en la horizontal, perdón, 2000 en la horizontal y 800 en la vertical. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes metan al software CMG, por ejemplo, si van a hacer simulación dinámica, esa relación se puede meter allá, ¿sí? Para que no fluya igual en tanto, mucho que fluya más en horizontal. Puede haber casos, ¿sí? Hay algo que llama la relación KB-KH, ¿sí la han escuchado? ¿O no? ¿Qué significará KB? KB es permeabilidad vertical y KH, permeabilidad horizontal. Entonces, si yo les digo que la relación KB-KH es igual a 1, ¿qué significa eso? Que son iguales. ¿Listo? Como sucede, por ejemplo, en Campos Rubiales o en Castilla y Chichimene. A veces tiende a ser muy cercano a 1 la relación KB-KH. Ahora, siguiente propiedad de las rocas. Variación de la densidad. ¿En qué unidades se mide la densidad de grano? Gramos sobre centímetro cúbico. Si yo les digo densidad de matriz, ¿a qué me estoy refiriendo, muchachos? Del armazón. También cuando digo densidad de grano, es lo mismo. ¿Bien? Entonces, profe, ¿para qué sirve la densidad? ¿Qué manera no? ¿Para qué lo mismo? Les voy a dar un ejemplo real que me pasó en un proyecto que estuve. Normalmente, ¿cuál es la densidad del cuarzo? ¿Quién me la dice? La densidad del cuarzo. 2,65. ¿Listo? 2,65 por acá. Gramos sobre centímetro cúbico. Los decimales importan, no digan 2,6. Con 2,65 es el valor exacto de la densidad. Si yo tuviera mi yacimiento hecho de puro cuarzo. ¿Qué pasa? Ecopetrol durante muchos años tomaba 2,65 para calcular la porosidad. Más adelante les voy a enseñar cómo calcula la porosidad. Pero en el cálculo de la porosidad, yo tengo que definir la densidad de matriz. ¿Listo? Si se toma 2,65 es el estándar, porque sí. Pero ¿qué pasó? Yacimientos arcillosos como Llanito, como Casabe, como las Infantas, todo ese tren del Valle Medio Magdalena son muy arcillosos. Y nos dimos cuenta que la densidad de grano en realidad era de 2,67, 2,68, más o menos. 2,68. Ah, bueno, pues chévere. Y eso tiene unas implicaciones, muchachos. Eso mete barriles a las reservas de Colombia como loco. Solo por definir la densidad de la matriz. O sea, el estudio, con solo ese datico, ya metió reservas para Colombia. Solo por haber hecho esa bobada. Porque durante muchos años están subestimando la porosidad. Entonces ya saben, siempre tengan esto presente, la densidad de mi matriz. Eso es una prueba básica. Entonces, ¿por qué? Porque los metales, no es lo mismo tener un yacimiento hecho de mero cuarzo, que las pepitas sean de cuarzo, a tener pepitas de puro metal, ¿cierto? La densidad va a ser mayor. ¿Qué es lo que pasaba allá? Había metales como la pirita. Ah, la pirita. ¿A qué grupo pertenece la pirita? Mañana van a saber. La pirita. ¿Cuál es la fórmula química de la pirita, muchachos? Disulfuro de hierro. ¿Listo? Disulfuro de hierro. Casi. La pirita es el oro de los tontos. ¿Se han escuchado? Que es amarillita. Bueno, esa es. Los yacimientos de Colombia están repletos de pirita. Y los ingenieros de petróleo, como no saben de mineralogía, creen que todo es cuarzo, ¿no? Ah, pero ustedes no, porque van a ser mis estudiantes, ¿cierto? Ah, muy bien. Listo.
Entonces, a ver, ¿cuáles son las rocas menos densas? Vean la gráfica y díganme, ¿cuáles son las rocas menos densas de todas? Las arcillas puede ser, pero mire, ¿esto cómo se llama? Carbón. Carbón. Muchachos, ¿cuál es la diferencia entre carbón y carbono? Carbono es el elemento químico de la tabla periódica y carbón es una roca sedimentaria que no es un mineral, es una roca sedimentaria formada por plantas. Ponen que el Amazonas se forma carbón a partir del Amazonas. Listo. Pero entonces, ¿cómo se dice en inglés carbono? Carbono con O. Carbon. Y carbón, coal. Coal. ¿Listo? Entonces ahí donde está la equivocación. No, ¿cómo que coal? Coal. Coal. Listo. Entonces, siguiente. Vamos a ver ahora una que llama la presión capilar. La presión capilar es la diferencia de presión o fuerza en la interfase que separa dos fluidos invisibles dentro de un medio poroso. Eso es la presión capilar, o sea, es una fuerza, listo. Depende de qué factores. De uno que llama sigma, que llama la tensión interfacial. ¿Ustedes se han visto esas lagartijas que van por el agua caminando y no se hunden? ¿Por qué pasa eso? Porque ellas no rompen la tensión interfacial. Dos fluidos invisibles que son, que se juntan o que no se pueden juntar. Que no se juntan, ¿cierto? Entonces el petróleo y el agua son invisibles, lo mismo que el aire y el agua en la lagartija. Entonces, ustedes, ¿qué es una tensión? Es un vector, ¿sí? Entonces, eso es una fuerza. Entonces, la lagartija hace que, bueno, distribuye a través de sus paticas la fuerza y no rompe esa tensión interfacial. Eso mismo pasa en el subsuelo. Ese valor de sigma se da para cada fase. Por ejemplo, gas, petróleo, gas, agua, petróleo, agua. ¿Listo? Existen tablas de estas tensiones. Y el ángulo, mírenlo, eso es un experimento que se llama un capilar. Cogen un tubo de vidrio que es muy delgadito. La idea es que sea lo más cercano a un cabello, pues se llama un capilar. Y lo colocan como meter un pitillo a un vaso de agua, ¿sí? Entonces se genera una burbujita de petróleo que trata de meterse, pero no se mete porque hay agua, son invisibles. Entonces, este vector tangencial, miren lo tangencial, o sea que lo toca en un solo punto, a esa gotica es el sigma que vemos acá. Y el ángulo θ que vemos con respecto a este plano vertical es el θ que vemos acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre radio de garganta de poro y poro? Ya lo había dicho, ¿no? Entonces, los granos son los cuarzos. Ahora, el poro es la esfera, ¿sí? Es una esfera que yo tengo en el espacio vacío. Si yo saco un radio a esa esfera, yo tengo el radio de poro. Pero entonces el radio de garganta de poro, que es el valor que está aquí en la división, es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? A ver. Que yo en el espacio más estrecho entre dos poros que conectan a través de una garganta de poro, voy a trazar una circunferencia. En esa circunferencia yo le trazo el radio. Ese radio es el radio de garganta de poro. ¿Listo? ¿Por qué tiene que ser en el espacio más estrecho? Porque es donde va a generar más fuerza, más oposición. ¿Listo? ¿Alguien sabe con qué pruebas de laboratorio yo puedo medir la presión capilar? Hay tres. Usted ya vieron a petrofísicos. A ver, dígame. ¿Qué pacho? Está la presión capilar por inyección de mercurio, presión capilar por plato poroso y presión capilar por centrífuga. ¿Listo? Van leyendo sobre las tres pruebas. Entonces sigamos. Siguiente propiedad, la mojabilidad. ¿El agua moja, muchachos? No siempre, muy bien, no siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es que moje? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una maquinita que están en Guatiguará. No sé si la han visto alguna vez. Es una cámara que hace un zoom a una gota. Entonces tenemos dos fases. Una fase no mojante y una mojante. Y una superficie.
Entonces, aquí vemos una gota de agua, ¿cierto? Y tenemos cómo no toca, no se desparrama sobre la superficie, ¿sí se dan cuenta? En cambio, en este caso sí, la gota se desparramó. Y tangencialmente a ella se forma un ángulo teta, un sigma, un vector, ¿listo? Entonces, ese ángulo teta, miren, puede variar. Entonces vamos a tenerla, eso es que moja totalmente, ¿sí? En cambio, cuando está una esfera, es que no moja, o sea, no se desparrama sobre la superficie. Entonces, a ver, si el ángulo teta es menor a 90, mírenlo acá, significa que es mojado el agua. Y si el ángulo teta es mayor a 90 grados, es que, perdón, es que es mojado el petróleo, en el caso del descimiento, ¿listo? Oil wet, water wet. Entonces, ¿qué significa sigma? Tensión interfacial, ¿entre qué fases? Entre el oil y el water, ¿listo? Aquí hay otro sigma, ¿sí ven? Entre el oil y el sólido. Y acá hay un sigma entre el water y el sólido, pero el que nos interesa es este. Bien. ¿Qué ocurre? Ustedes se han visto que existe ropa o trajes que son hidrofóbicos, o sea que les resbala el agua. ¿Cómo hacen eso? Si la superficie presenta una rugosidad, vamos a generar una zona hidrofóbica. ¿Sí ven? Entonces, si un yacimiento es muy liso, va a ser más fácil mojado. En cambio, si un yacimiento es muy rugoso, va a tender a mojarse al petróleo. ¿Listo? Entonces, dependiendo del calibrado y de la angularidad. Entonces, eso es importante que lo sepan. ¿Por qué a veces hay yacimientos de arena mojados al petróleo? Por esto puede ser. Entonces, veamos algunos ejemplos. Miren, ¿esto es mojado a qué? Si fuera agua y petróleo. Al petróleo. Y este también. Todas. Listo. Ahora veamos los tipos de mojabilidad. Está la mojabilidad. Eso es un teflón. ¿Se han visto esa olla para que no les pegue el huevo frito? Listo. Entonces esa es una superficie hidrofóbica. Entonces, en este caso sería mojada ¿a qué? Al aceite. ¿Se han tocado esos teflones como uno siente como grasita? Uno los toque y se sienten grasosos. Es por eso. Lo contrario, ¿qué es? El cuarzo. El cuarzo, que es lo que domina los yacimientos arenosos, es mojado al agua. Le encanta que lo moje el agua, ¿listo? Entonces es el yacimiento, o sea, es lo que genera una mojabilidad de agua más fácil. Y, por ejemplo, el acero inoxidable tiene algo que llamamos mojabilidad neutra o mojabilidad mixta, ¿sí? Que es como que ni lo uno ni lo otro. ¿Bien? Entonces, este tipo de yacimientos son más complicados. Y los peores son los mojados al petróleo. Entonces, veamos tres ejemplos. A ver, en este tenemos, este está mojado al agua. ¿Cómo se llama esta agua que toca los poros? El agua irreducible, ¿listo? Entonces vemos cómo el agua irreducible es la que moja y dentro de los poros fluye el petróleo. Ahora lo contrario, ¿qué está pasando acá? El petróleo, cuando está mojado el petróleo, miren, toca las paredes de los granos de cuarzo y por el centro fluye agua. Entonces aquí ustedes quedan acá, pura agua, a vender gaseosa, ¿cierto? Y en este caso tenemos la mojabilidad mixta, que miren, ni lo uno ni lo otro. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos cómo el petróleo, cuando está mojado al agua, se queda en la mitad, y en este caso mojado al crudo es al contrario. A ver, yo no soy ingeniero de petróleo, pero yo un día le pregunté a un ingeniero, le dije, oye, bueno, ¿y si qué pasa? Un yacimiento está mojado al petróleo, porque si es horrible, entonces ¿qué se hace? Bueno, me dijo, ¿usted qué pasa cuando se hace untado de tiner alguna vez? Uno se echa agua y queda todavía untado. Eso pasa en un yacimiento, ¿no? Está mojado. Entonces uno, por más de que se eche agua, no se quita el tiner de las manos. Entonces me dijo, ¿usted cómo hace para quitarse el tiner? Con jabón, ¿cierto? Usted echa jabón y se refriega. Entonces, esa es la analogía de lo que tú querías hacer en un yacimiento. Entonces me dijo, para eso existen ciertos químicos, que ahí sí el nombre de los que viendo, pero ustedes cuando vean, me imagino, inyección, pues van a entender más de eso. Entonces, eso se llama químicos de restauración de mojabilidad. ¿Listo? Si quieren leer del tema, para restaurar la mojabilidad inyectando cosas. Pero eso, ¿qué será? ¿Que suba o que baje el precio de producir el barril? Que suba. Entonces, hay algo que llama el lifting cost. ¿Qué es el lifting cost? El precio de poner un barril en superficie. ¿Listo? El lifting cost
es lo que puede matar un proyecto, ¿sí? Así tenga el barril de petróleo alto. No es lo mismo perforar en el Mar del Norte, en una plataforma de petróleo con olas gigantes, que todo toca llevarlo a un barco, a tenerlo al lado de Barranca, cruzando el río ya. Entonces es diferente. Bueno, entonces veamos este perfil de saturación. ¿Hasta qué hora va la clase? Hasta las 12. Uy, ya me cansé. Digo, sí, feliz. Bueno, entonces, ¿cómo es la saturación de fluidos en el yacimiento? A ver, ¿eso está mojado el agua o el petróleo? Agua, ¿cierto? Ahora, veamos cómo luce la saturación de agua en porcentaje. Mire, por ejemplo, si que aquí hay una pequeña gotica, ¿qué saturación tiene? Entre un 10 a un 20%. O sea, esto tiene 0,2 de saturación de agua, de crudo, o sea, 80 de agua. Y en este tenemos 80 de petróleo, o sea, 20 de agua. ¿Listo? Entonces, ¿eso de qué depende? De donde nos encontremos. A ver, eso es un anticlinal. Tenemos la zona donde viene migrando el crudo, viene llegando. Aquí hay un espaciecito que es donde empieza a disminuir la saturación de agua. Entonces tenemos saturación de agua versus presión capilar. ¿Cómo le llama a esta zona? Zona de transición. O sea, que empieza a llenarse, pero no de totazo, ¿listo? O sea, va llenándose apenas. Bueno, hagamos una pausa activa. Todos pónganse de pie. Todos pónganse de pie que están durmiendo. Hagan así. Sí. Hagan así. Pierna derecha atrás. Caiga. Pierna izquierda atrás. Y listo. Así. Bueno, mentira, les doy 5 minuticos de break. Listo, 5 minuticos.
de migración vertical del crudo. El hidrocarburo va llegando, va migrando. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Saturación de agua irreducible o saturación de agua normal. Aquí, irreducible. ¿Cómo luce? Miren, tenemos saturación de agua en el eje X. ¿Sí ven que empieza a disminuir hasta que llega un punto donde ya no disminuye más? Este punto, miren, esta asíntota es lo que conoce como el SWIR, saturación de agua irreducible. ¿Dónde termina de llenarse la zona de transición? O bueno, ¿dónde empieza la zona del yacimiento? Donde se vuelve asintótica esta saturación. ¿Listo? Entonces, ¿qué implicaciones creen que tenga inyectar agua en la zona de transición? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la pregunta? O sea, yo quiero inyectar agua. Ustedes saben que ustedes inyectan agua para producir más crudo. Que yo inyecto agua en la zona de transición, ¿será bueno o será malo? Malo. Pues, ¿cuánto porcentaje de agua tiene esto? 60%. Y yo le echo más agua, ¿qué voy a producir? Agua. O sea, eso me va a subir la producción de agua enormemente. Entonces ya saben, es importante no inyectar agua en zonas de transición. Aquí, nosotros vamos a tener en este caso dos procesos que ustedes los conocen bien de las pruebas de laboratorio. Uno se llama drenaje y el otro imbibición. Entonces, ¿qué es el drenaje? Yo tengo mi yacimiento ya repleto de agua, ¿cierto? Y el crudo viene migrando, entonces va migrando, desplaza el agua y queda rellenando los poros. Ahora, si por ejemplo llega otra vez agua, eso genera que se desplace el crudo y vuelva a quedar más saturado en otra vez agüita, ¿sí? Entonces esto se llama imbibición. Ustedes que ya vieron análisis petrofísicos, ¿cómo se llama la curva de drenaje e inhibición en total? Histéresis. ¿Nunca lo vieron? Histéresis. Claro, la suma de estos dos se llama histéresis. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de permeabilidad. Entonces, está la permeabilidad absoluta, la permeabilidad relativa y la permeabilidad efectiva. ¿Sí? Entonces, la permeabilidad absoluta es cuando solo hay una fase mojando el poro, 100% agua, digamos. ¿Listo? Esa es la que se mide, por ejemplo, en una arena de playa. Ahora, la permeabilidad efectiva es cuando existe más de una fase en el medio poroso que fluyen simultáneamente. Entonces, por ejemplo, el petróleo y el agua son invisibles. Y se representa con una KRO o KRW. Listo, aquí me faltó. KRO por permeabilidad efectiva. Pero, ¿efectiva qué? Perdón, me equivoqué. KE es la permeabilidad efectiva, ¿cierto? Y ya. Si es del petróleo se coloca KO y si es al agua, KW. Listo. Ahora, existe una que llama la permeabilidad relativa, que es la relación. ¿Qué es una relación? Una división. Pues una división entre qué? Entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta. Entonces, la permeabilidad relativa al petróleo es la permeabilidad efectiva sobre la permeabilidad total. Y la permeabilidad relativa al agua es la permeabilidad efectiva de esa agua sobre la permeabilidad total. Pero eso es más fácil verlo en esta gráfica. O sea, la permeabilidad relativa se observa aquí. Entonces, la permeabilidad relativa puedo visualizarla en una gráfica de drenaje o de inhibición. ¿Qué era drenaje, muchachos? El drenaje es cuando ¿qué? Cuando tengo agua y llega el petróleo, ¿no? Listo. ¿Y la inhibición es cuando qué? Tengo petróleo y le meto agua. Entonces, si ven que en una la flecha aumenta en un sentido y en otro al contrario, miren. Si la inhibición yo tengo petróleo y le meto agua, la permeabilidad relativa al petróleo disminuye y la del agua aumenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo en el eje X? Saturación de agua. ¿Listo? De la fase mojante. Y en el eje Y tengo la permeabilidad relativa, que va de 0 a 1, o sea, del 100%. ¿Cómo se llama esta asíntota? Miren, que se está formando acá.
¿Cómo se llama esta asíntota? A ver, ¿cómo se llama esa asíntota? El SUIR, muy bien. El SUIR es la saturación de agua irreducible. ¿Cierto? ¿Cuánto es el SUIR de esta muestra, muchachos? 0,2, o sea, 20%. O sea, tiene como tal un 20% de agua. Ah, pero es que aquí también se forma otra asíntota. Muy bien, entonces lo que está aquí a la derecha se llama el SOR. ¿Qué es el SOR? Saturación de petróleo o aceite residual. O sea que es un petróleo que móvil o no móvil. No móvil. Ah, también existe petróleo que no es móvil, no solo agua. Entonces, lo que se va a mover es el rango entre estos dos porcentajes. Entre, digamos que 80% el SOR. Pues entre el 20 y más o menos el 80% de saturación de agua, vamos a tener flujo de ambos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes manejen CNG, esto es un dato de entrada obligatorio para ustedes simular un yacimiento. Entiendan esto porque si no, no van a poder simular. Listo. Entonces, pero no solamente nos da eso. La intersección de las curvas de permeabilidad relativa nos da la mojabilidad del yacimiento. Entonces, el punto de intersección me dice, si yo lo proyecto hacia abajo, si da mayor al 50% es que está mojado al agua. Y si da menor al 50% es que está mojado al petróleo. Y si dan 50%, ¿qué hará? Mojabilidad mixta, ¿no? Entonces, ¿este está mojado al agua o al petróleo? Al agua, porque da mayor al 50%, ¿no? ¿Y este aquí está mojado? Petróleo, porque aquí está 50%, ¿sí? Entonces, y también aquí lo dice, ¿no? Fuertemente mojado el petróleo. Muy bien. ¿Cuánto será el SUIR de esta muestra, muchachos? No me digan 0.10, ¿no? 0.1 o 10%. 10%. ¿Y el de esta? 21.4. Listo. ¿Y el SOR de esta muestra cuánto es? 70%. ¿Y el de esta? 77, muy bien. Listo. Entonces ya salimos de las pruebas de reservorio, las propiedades básicas. ¿Listo? Eso es como lo intrínseco. Ahora, vamos a ver algo que son las pruebas de laboratorio. ¿Qué significa RECAL? Routine Core Analysis. O sea, pruebas básicas. Y SCAL, Special Core Analysis, o lo que llaman especiales. La presión capilar, muchachos, ¿qué creen? Que será por inyección de mercurio, ¿un básico o un especial? Especial. Yo no tengo plata para andar metiendo mercurio cada rato, ¿no? Eso vale mucha plata. Entonces, las especiales son, como dice su nombre, cuando toca o cuando hay algo que es particular que quiero analizar. Entonces, veamos esta gráfica. Este libro lo tienen de Escobar, muy bueno, se lo recomiendo. Entonces, hay escalas a nivel de un yacimiento. Está la escala micro, la escala macro, la escala mega y la escala giga. Entonces, en escala micro, ¿qué vamos a tener? ¿Qué puedo medir? ¿Qué puedo analizar? ¿Qué es Special Core Analysis? Routine Core Analysis. ¿Qué significa DRX? Difracción de rayos X. Difracción de rayos X. Acuérdense que la difracción de rayos X puede ser de dos tipos, fracción bulk o fracción menor a 2 micras, que lo vimos al inicio de la clase. ¿Qué significa SEM? Microscopía electrónica de barrido, como la que está en Guatiguará. Es un microscopio que las imágenes son en blanco y negro. Microscopía electrónica de barrido. Difracción de rayos X. Routine Core Analysis, o sea, básicos. Special Core Analysis, especiales. Ahora, yo puedo hacerle a la escala micro pruebas de geomecánica. ¿Ustedes ya vieron algo de geomecánica? Una lectiva. Bueno, pues ahí también. En ingeniería de cimientos, bueno, es que es básica, sí. Entonces, por ejemplo, el módulo de Young. Yo puedo medir el módulo de Young, el módulo de Poisson. ¿Listo?
La petrografía. ¿Yo con qué herramienta hago petrografía? Un microscopio, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar mis datos de microscopio y ¿qué analizo? Escala micro. ¿Qué significa TAC? TAC, tomografía axial computarizada, la que ustedes tienen en Guatiguará. ¿Listo? Entonces, tomografía axial computarizada. Entonces, bueno, yo tengo mi escala micro, pero si yo tengo un núcleo, un core, un corazón, ¿yo qué puedo analizar la escala de corazón, de núcleo? Puedo, pues obviamente tengo los núcleos de perforación, entonces, ¿qué hago? Puedo hacer sedimentología, definir el ambiente sedimentario, todo lo que vimos de calibrado, ¿cierto? De tanto forma las partículas. Por ejemplo, yo puedo mirar si está impregnado de crudo, ¿cierto? ¿Cómo se llaman cuando yo defino una profundidad a la cual está impregnado un yacimiento? Los shows. Yo miro los shows con esto, ¿cierto? Los shows de petróleo. Puedo tener ripios de perforación que analizan a escala macro y hacer análisis de fluidos, como las pruebas que en DST, ¿cierto? Ahora, a escala mega, ¿yo qué tengo? Los registros de pozo, las presiones de fondo y la sísmica de pozo. ¿Listo? Esas son las herramientas con las que cuento a esa escala. Y a escala giga, pues yo tengo la sísmica. Entonces, ¿yo qué tengo? La geometría del yacimiento, las fallas y los horizontes. Tengo el modelo tectonoestratigráfico y pues puedo hacer análisis de procedencias. Aquí yo puedo hacer la simulación estática y la simulación dinámica, ¿cierto? De mi yacimiento. Bueno, entonces aquí les dejo la lista de Special Core Analysis y Routine Core Analysis. Hay gente que se dedica solo a esto y ya son petrofísicos, pero de laboratorio. Esto es un súper resumen de todo lo que es. Hay petrofísicos de registro de pozos, ¿sí? Que es diferente. Entonces, si usted logra hacer ingeniería de yacimientos, tiene que integrar las dos cosas, los registros de pozo y las pruebas de laboratorio. Hay gente que trabaja en el ICP solamente tomando valores de porosidad. Ya. Son petrofísicos de la máquina que mide esto. Ya ahí no salen. También. Eso depende, eso depende. Entonces, bueno, veamos lo básico. Corgama. Corgama, ¿qué es esa joda? A ver, hay una mesita que cogen los núcleos. ¿Qué tamaño tienen los núcleos, muchachos? 3 pies. Los escanea y le saca el gamma ray detallado solo de esos 3 pies. Entonces le mide el uranio, torio y potasio y el gamma ray total. Saca 4 curvas. Entonces, ¿eso para qué sirve? Es importantísimo. Póngame cuidado. Los datos de laboratorio se miden en el núcleo, ¿cierto? El núcleo tiene unas profundidades inicial y final, ¿cierto que sí? ¿Esas profundidades estarán perfectamente sincronizadas con los registros de pozo? No. A veces cuando sacaron la broca se descacharon, allá los ingenieros de perforación lo sacaron un poquito más arriba y calcularon mal la profundidad. Entonces con el core gamma sirve para hacer a lo que llaman un shift. Un shift es un cambio en vertical, porque cuando uno lo carga a tecla, aquí está el gamma ray y los punticos que más arriba, entonces uno tiene que hacer, bajarlos. ¿Cómo se hace? Con un core gamma. ¿Listo? Entonces, esa es una herramienta que luego vamos a cargar al teclado. Entonces, yo no les había metido en la lista, ahora que me acuerdo, lo del core gamma. No se acuerde de tanto, profe. Pues, core gamma, claro, eso tengo que ponerlo. Pues. Entonces, donde encuentren un core gamma, lo tienen que colocar ahí. Es como un registro, sí, es un registro detallado. Busquen la palabra core gamma. Entonces, a ver. Registro de pozo. Datos de laboratorio. Y core gamma. Listo. Bueno, en el punto 6 agregan los core gamma. Son curvas de uranio, torio y potasio. A veces viene por gamma solo, gamma ray total. Entonces le damos gamma ray total. O sea, son gamma ray. Esto es un gamma ray, pero de solo el núcleo.
Entonces, sigamos. A ver, veamos esto, porque es que aquí hay mucha carne en el asador. Listo. Fotografías. Muchachos, fotografías. Claro. Allá algo básico que se le hace es tomarle fotos antes de meterle los plugs y tirárselos. Entonces, eso ya es por ley, toca sacar las fotografías. ¿Qué significa CT? Aquí dice tomografía computarizada, ¿cierto? O sea, es la misma tomografía axial computarizada. Entonces, si ven CT, es eso. ¿Cómo así? Es básico, pero eso vale mucha plata, profe. Claro. Pero precisamente se usa y por ley en Colombia toca escanear todo, porque ahí se preserva la roca antes de dañarla con las pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque los pozos viejos que no tienen esto están perdidos, ya que son arena ahí toda vuelta a nada, ¿sí? Entonces con eso se preserva. Entonces en la Litoteca Nacional se escanean estos. También, por ejemplo, una empresa como Ingrain, ¿sí lo han escuchado? ¿No? Esa empresa también trabaja en ese tema. ¿Listo? Entonces, son contratistas. Core Slab. ¿Qué es eslabear un núcleo? Partirlo. En 1/3, 2/3. ¿Listo? Entonces toca eslabearlo. Ustedes sí lo han visto tendidos que vienen cortaditos. Entonces, eslabear un núcleo es una prueba rutinaria. ¿Listo? Entonces, se hace preservación. Bueno, aquí hay varias cosas que luego vamos a ir viendo a poquito, pero entonces se las tienen que revisar, ¿no? A ver, veamos algunas especiales. La mojabilidad, los exponentes de Archie, miren. El exponente A, M y N, estos son importantes. ¿Qué significa A? Tortuosidad. M, exponente de cementación. Y N, exponente de saturación. Entonces, importante aquí en Colombia, ¿saben cuál? Que casi nunca lo hacen, pero es importantísimo. Cation Exchange Capacity. Esa es la capacidad de intercambio catiónico. A ver, Archie se usa para yacimientos que son de arena bien bonita. De hecho, se llama yacimientos tipo Archie a los yacimientos fáciles. Pero los yacimientos como la formación mugrosa, que como dice su nombre es una porquería, mugrosa, están llenos de arcilla. Y la arcilla se adhieren metales a ella. Entonces, ¿qué pasa? Esta prueba sirve para utilizar un modelo que no usa Archie, que es el de doble agua o el de Watzmann and Smith. Esos modelos que vamos a ver más adelante, al final del curso, se calibran con esta prueba de laboratorio. Entonces, esta es muy importante. Listo. Entonces, este libro, ¿ya lo descargaron? No. ¿El de McPhee et al 2015? Bueno, les voy a poner a hacer resumen del libro. Van descargando. ¿Cómo así? Eso, viene un pedacito arriba, luego la mitad del pozo y luego abajo, ¿cierto? Ajá, el Corgama viene así por pedazos. Entonces, cuando uno lo carga, te lo queda un pedacito aquí, un pedacito acá y otro pedacito acá. Sí, por ahora déjalo en una carpeta y luego les enseño a ordenar. Muy bien. Listo. Entonces veamos algunos ejemplos de recalque nombra McPhee y colaboradores 2015. Bueno, y terminamos. Entonces, se cogen los núcleos, se les saca la porosidad, la densidad de grano. Esta es la permeabilidad del aire o permeabilidad gas, ¿sí? Permeabilidad Klinkenberg. Las saturaciones, ¿de qué? De petróleo y de agua, ¿no? ¿Se acuerdan que el Excel ahí están? SO y SW. Son estas. Entonces se saca con el método Dean-Stark. ¿Listo? El método Dean-Stark, ahí está bien explicadito en McPhee. Y bueno, esto sí no sé qué sea, saturaciones de retorta. Bueno, saturación de petróleo. ¿Listo? Otro método para calcular la saturación de petróleo. Ya. Entonces, McPhee también tiene un resumen de las pruebas especiales, pero aquí están más completas, en esta acá. Entonces, veamos qué podemos hacer. Podemos, en núcleo seco, hacer mediciones con sobrecarga, de porosidad y permeabilidad, la compresibilidad de la salmuera y las propiedades eléctricas.
Muchachos, la compresibilidad es una prueba geomecánica, ¿sí? O sea, se mide qué tanto se deja comprimir la roca. Propiedades eléctricas, entonces tenemos, ¿cómo se llama M? ¿Exponente de qué? Cementación. A ver, a mí siempre se me olvidaba. Entonces, yo me acuerdo que cemento lleva N, ¿cierto? Cemento lleva N. Y saturación termina en N. Entonces, N es exponente de saturación, ¿sí lo ven acá? Y M es exponente de cementación. ¿En qué prueba se mide? En la de factor de formación. Y en esta, en el índice de resistividad. ¿Y a qué significa? Tortuosidad. Pero si ustedes no tienen ni idea qué significa esto, ¿cómo lo van a cargar al teclo? Ojo, pónganse a leer. Listo. Presión capilar. Entonces, está por inyección de mercurio, por centrífuga o por plato poroso. ¿Sí la ven? Mojabilidad, bueno, hay otras como la prueba Amoud-Harvey, a esta que no sé cómo se llama, hay varias. Y tenemos las permeabilidades relativas y absolutas, que son otras pruebas especiales que te pueden correr. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes saben más de esto que yo. ¿No? Se supone, bueno. Listo. Veamos esta acá. Entonces, ya saben, el viernes traten de traer algo de